Buen día, mi nombre es Carlos Enrique Vargas Rivera, estoy en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, en la carrera de Ingeniería Ambiental. En la clase de Bioquímica les vengo a presentar el tema del agua, que está impartido por la facilitadora, la doctora en Ciencias María Angélica Martel Nevares. Bueno, esta presentación en contenido tenemos los siguientes: la introducción, las propiedades físicas, químicas y por último la conclusión. Bueno, en introducción vamos a pasar con lo más básico que hemos visto desde que éramos unos niños, que es el agua. Básicamente es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor y color que existe en la naturaleza. Esta cubre el 71% de la superficie del planeta Tierra. Esta está distribuida en los mares y océanos un 96%, en los glaciares 1,74%, en los depósitos subterráneos 1,72% y el restante es lo que representan lagos, humedales, ríos y arroyos. Esta sería el agua dulce. Bueno, en la composición física del agua, como sabemos, es H2O. Esto nos quiere decir que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiene carga positiva de un lado y negativa del otro, debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen. Bueno, en geometría tenemos que experimentalmente se sabe que la molécula del agua contiene una geometría angular similar a un boomerang, específicamente formado en un ángulo de 104.5 grados. Bueno, ahora, como les dije, retomando, desde niños hemos visto el ciclo del agua, pero básicamente está conformado por la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación, infiltración y la escorrentía. Bueno, comenzamos con la evaporación, en donde el agua líquida se convierte en vapor y alcanza la atmósfera. Siguiendo sigue la transpiración, en donde el agua se evapora a través de los seres vivos. La condensación, en donde el vapor de agua se condensa en la atmósfera. La precipitación es cuando comienza a llover o nieva o graniza. La infiltración, cuando se infiltra en el suelo. Y la escorrentía, cuando escurre para la superficie del terreno. Bueno, dentro del agua tenemos que estar desarrollada por propiedades físicas y químicas. En las propiedades físicas tenemos que es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Como les mencioné anteriormente, no tiene color, sabor ni olor y posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica. Ahora, en cuanto a propiedades químicas, tenemos que la fórmula es H2O. El agua, la molécula tiene carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro, y es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido en el planeta. Bueno, para comenzar con el subtema de propiedades físicas. Bueno, tenemos que la densidad y la temperatura. En estas, el agua presenta un comportamiento bastante complejo. El hielo es menos denso que el agua, lo que hace que el hielo flote sobre el agua. La densidad del agua a 0 grados Celsius es de 99.8 kilogramos sobre metro cúbico, pero cuando alcanza su máximo de densidad es a 4 grados centígrados. Bueno, en esta tabla y gráfica se puede ver mejor cómo a 0 grados centígrados está 99.84, pero a 5 ya casi está a los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y aquí queda más claro en la gráfica. Ahora, en cuanto a la constante dieléctrica, tenemos que significa que las sustancias cuyas moléculas contienen enlaces iónicos, tensión o a disociarse en el agua, que produciendo soluciones que contienen iones. La constante dieléctrica del agua significa que la fuerza entre los iones en una sal se reduce mucho, permitiendo que los iones se separen. Ahora, en cuanto al carácter bipolar, tenemos que se debe a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Esto hace que las moléculas del agua actúen como si tuvieran una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro. Es importante porque le confiere propiedades físicas y químicas que la hacen fundamental para la vida en la Tierra. Ahora, en cuanto al calor específico, tenemos que es la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa.
como por ejemplo un metal, un plástico o a la madera, por aumentar su temperatura en 1 grado, aunque también hay otras unidades de medida. A este término también le podemos llamar capacidad calorífica o capacidad térmica. Ahora, en cuanto al calor de evaporación, tenemos que la energía necesaria para que se produzca la evaporación y así superar las fuerzas que mantienen al agua en estado líquido, se le llama. Este calor de evaporación se alcanza en el punto de ebullición del agua, que es a 100 grados Celsius. Ahora pasamos a las propiedades químicas. Comenzamos con los puentes de hidrógenos, que estos son interacciones débiles que se forman entre un hidrógeno con una carga parcial positiva y un átomo más electronegativo como el oxígeno. Gracias a su polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí con gran facilidad. El lado positivo de un átomo de hidrógeno se asocia con el lado negativo de otro. Ahora, la disociación es un proceso reversible en el que las moléculas de agua se separan en iones. Este proceso también se le conoce como autoionización. Ahora, las soluciones que tenemos pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o no saturadas y sobresaturadas. Esto dependerá de la cantidad de soluto disuelto en el agua. En cuanto a las características de estas soluciones, en las diluidas tenemos cuando hay poca cantidad de soluto disuelto, en las concentradas cuando hay bastante cantidad de soluto disuelto, en las saturadas cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura, y sobresaturadas cuando cuando se fuerza al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede. Sus propiedades son, como les dije, el soluto y el solvente no pueden separarse por métodos físicos como la filtración o tamizado. Poseen un soluto y un disolvente como mínimo en alguna proporción detectable. A simple vista no se pueden distinguir sus elementos constitutivos y únicamente pueden separarse el soluto y solvente mediante métodos como la destilación, la cristalización o la cromatografía. Ahora tenemos las propiedades cualitativas, que estas son propiedades físicas de las soluciones que dependen de la cantidad de soluto, pero no de su naturaleza química. Las propiedades colectivas más importantes son la disminución de la presión de vapor del disolvente, aumento del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Ahora estas, como les dije anteriormente, son las 4 más importantes. En una tenemos que se refiere a la diferencia entre la presión de vapor de un líquido puro y la de una solución. En la otra tenemos que es el aumento del punto de ebullición y en la siguiente es la disminución de la temperatura a la que se congela. Ahora, en cuanto a la presión osmótica, tenemos que es la fuerza o presión que debe aplicarse a una solución para evitar la entrada de agua a través de una membrana semipermeable. Esto también se explica como la presión necesaria para deshacer la ósmosis. Las membranas tenemos varias, que sería la impermeable, donde no puede atravesar ni solutos ni disolventes; la semipermeable, que permite el paso de iones y moléculas pequeñas, pero no el paso de moléculas grandes y coloidales; y la permeable permite el paso de disolvente y de moléculas grandes y coloidales. Ahora, en cuanto tenemos a las soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, en donde entre dos soluciones de concentración de soluto desigual, la solución con la mayor concentración de soluto es hipertónica y la solución con la menor concentración de soluto es hipertónica. Y las soluciones de concentración igual de soluto y disolventes son isotónicas, como se puede ver en la imagen. Ahora pasemos con el pH, el cual es el potencial de hidrógeno, el cual es una medida de grado de acidez o alcalinidad de una sustancia de una solución. Este lleva una escala de 0 a 14 y en donde de 1 a 6.9 es más ácido, el 7 es neutro y de 7.1 a 14 es alcalino. En el mismo pH tenemos disoluciones que se pueden clasificar, como les dije anteriormente, en ácidas, alcalinas o neutras, en donde las ácidas tienen un pH menor que 7 y tienen una alta cantidad de iones de hidrógeno; las alcalinas un pH mayor que 7 y tienen bajas cantidades de iones de hidrógeno;
y las neutras que tienen un pH de 7 y no son ácidas ni alcalinas. Para medir este pH tenemos el potenciómetro, el azul de timol, papel indicador de pH y tiras reactivas, en donde se complementan. Algunos pueden ser más efectivos o dar el pH más exacto que otros, pero pueden tener otras desventajas, como puede ser el azul de timol, que solamente no te lo da exactamente igual. Tenemos los ácidos y bases, donde son sustancias que existen en la naturaleza y que se distinguen por su nivel de pH, es decir, por su grado de acidez o alcalinidad. Los ácidos son sustancias de pH inferior a 7 y las bases son sustancias de pH superior a 7. Ahora, en estos existe un proceso que se llama neutralización. Al mezclar una base con un ácido, en que los protones liberados por el ácido son aceptados por la base y ambos pierden parte de sus propiedades ácidas o básicas, dependiendo del caso. Como producto de esta reacción se forma el agua y algún tipo de sal, dependiendo del ácido y las bases involucradas. Ahora, en cuanto a la curva de neutralización, tiene que ver con el ácido y las bases. Son la representación gráfica de la variación del pH durante el transcurso de la neutralización, y dichas curvas nos permiten diferenciar el caso de valoración si el ácido es fuerte versus una base fuerte contra un ácido fuerte, ácido débil contra una base fuerte y base débil contra el ácido fuerte. Los casos más frecuentes en bioquímica son las valoraciones en ácidos y bases débiles, ya que muchos metabolismos presentan un cierto carácter ácido o básico. Bueno, ya para finalizar, como conclusión, el agua es un recurso fundamental para la vida en la Tierra, con propiedades físicas y químicas únicas que lo convierten en el solvente universal y en un elemento esencial para los procesos biológicos, químicos y ambientales. Su composición molecular y su capacidad para cambiar de estado permiten la existencia del ciclo del agua, regulando el clima y facilitando la vida en diferentes ecosistemas. Además, sus propiedades como la alta tensión superficial, el calor específico y la capacidad de formar enlaces de hidrógeno influyen en múltiples procesos naturales e industriales. Comprender las características y su importancia nos permite valorar su uso adecuado y la necesidad de su conservación, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. Bueno, aquí serían las referencias donde saqué la información sobre esta presentación y sería todo.